simulación de una audiencia penal solicitado para el parcial número 1 de su materia, que es procesal penal 2. Me presento, mi nombre es José Emilio Morales, carnet 2013-05-019. Presento a mi compañera. Jaycee Carolina Lucero Arriaga, carnet 2022-02-943. Y presento a mi compañero. Abogado defensor. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Jorge Daniel García Barrueto, con número de carnet 2016-00053. Y en esta ocasión estaré interpretando a un fiscal del Ministerio Público. Ok, muchas gracias, compañeros. Para el tema de la simulación de audiencia, profesor, como no tenemos a una cuarta persona que sería el demandado, nuestro abogado defensor contestará en nombre de la persona, ¿sí? Y en algún momento, pues nosotros trataremos de darle continuidad al proceso, y si en caso nos equivocaremos, pues corregiremos en el momento para optimizar tiempo y recursos. Muchas gracias. Muy buen día, o muy buena noche, perdón. Nos encontramos reunidos en la sala de audiencia del juzgado de turno de primera instancia penal de delitos de feminicidio y otras formas de violencia contra la mujer y violencia sexual. El día hoy 22 de agosto del 2025, viernes, siendo ahorita las 23:51. La carpeta se identifica con el número 10-10-10-2025, audiencia de primera declaración dentro del proceso penal que se instruye, donde se encuentra el abogado Jaycee Carolina Lucero Arriaga, colegiado 10-10, y el abogado por parte de la Fiscalía del Ministerio Público, como parte demandante, el licenciado Jorge Daniel Barrueto, colegiado 2020, para las defensas técnicas correspondientes. Y está presente el sindicado, al señor a quien le doy intervención, para que me indique, por favor, cuál es su nombre completo y nombre correcto, por favor. Amigo Amado López Ruiz. Muchas gracias. ¿Sabe de algún apodo o sobrenombre que tenga? Ninguno. Indique, por favor, cuál es el número de DPI con que se identifica. 6060-60-060-0101. Gracias. ¿Cuántos años tiene? 30 años. Fecha de nacimiento, fecha completa, por favor. 10 de enero de 1995. ¿En qué lugar nació, señor? Municipio de Guatemala, departamento de Guatemala. ¿Es soltero, casado? Casado. ¿Con quién vive? Con mi esposa y mi suegra. Ok, ¿puede mencionarme cuál es el nombre de su esposa? Clara Bella Vida 2 de López. Gracias. ¿Tiene hijos? No. ¿Tiene algún grado de escolaridad o estudios? Perito contador. ¿Trabaja actualmente? Y si su respuesta es sí, indicarme a qué se dedica. Sí. ¿A qué se dedica, señor? Perito contador, llevo contabilidad. Una Gracias. oficina contable. Por favor, ¿me puede indicar su dirección de residencia de forma completa? 20 calle, guión 20, zona 7, municipio de Guatemala, del departamento de Guatemala. Gracias. ¿Cuánto tiempo tiene de vivir ahí? 1 año. Muchas gracias por haber respondido a mis respuestas y poderse identificar. Haciendo saber previamente al sindicado Amildo Amado López Ruiz que en esta audiencia se determinará su situación jurídica y los derechos que le asisten, determinando que si queda ligado a proceso por los delitos que le imputas, que bien el sindicado se le dará opción a poder declarar o abstenerse de declarar. Si usted declara, debe ser con la verdad, por favor, y si se abstiene a declarar, es un derecho que no puede ser usado en su contra o perjudicarlo
según lo establece el artículo 16 de la Constitución Política de la República de Guatemala y los artículos 15, 81, 85 del Código Procesal Penal. Se le da la palabra al fiscal del Ministerio Público para que pueda formular las imputaciones al señor Amildo Amado López Ruiz, en forma, modo y lugar conocido y cómo se califica el delito según el Código Penal. Y también a efectos que en esta audiencia declare su casillero para recibir notificaciones y su teléfono, por lo que solicito su atención al imputado. Adelante, señor fiscal. Muchas gracias, honorable juez juzgador. Para recibir notificaciones consigno el casillero electrónico número 25-5500, así como el teléfono 2411-9191 PBX del Ministerio Público. Señor Amildo Amado López Ruiz, usted fue detenido por elementos de la Policía Nacional Civil a solicitud del juzgado de primera instancia penal de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer el día 21 de agosto a las 17 horas en la casa de al lado de la dirección calle 20-20 de la zona 7, municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, a solicitud del auto de detención por parte del juzgado de primera instancia penal de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, realizada por el Ministerio Público de la Fiscalía de la Mujer, expediente número M0011-11-2025-00000, del MAIME, el modelo de atención integral para las mujeres víctimas de violencia, en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, el día 21 de agosto del 2025, donde la agraviada señora Clara Bella Vida II de López denunció violencia física, donde los oficiales de la policía, Alberto Mario Lucas Matías con placa 5678 y el oficial de policía Mario Camilo Lux con placa 6777 se presentaron a la dirección indicada. Se preguntó por su paradero y usted salió y no hubo resistencia a la detención, no encontrándose con olor a licor, y se identificó como el señor Amildo Amado López Ruiz con documento personal de identificación de PI con número de código único de identificación QUI 6060-600060-0101, que fueron los mismos datos consignados en la detención proporcionada por el Juzgado de Paz para la orden de detención. Con el oficio del Ministerio Público de la Fiscalía de la Mujer, expediente M1111-2025-0000, MAIMI, modelo de atención integral para las mujeres víctimas de violencia, en el municipio de Guatemala, el departamento de Guatemala, el día 20 de agosto del 2025. Siendo las 20 horas, ante el auxiliar fiscal 1, licenciado Domingo Alberto Paz y Paz, constituidos en la Fiscalía de la Mujer, ubicada en la 11 Avenida A, 11-47, zona 7, Colonia La Verbena, el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala. Comparece la señora Clara Bella Vida de López, de 20 años de edad, casada guatemalteca, ama de casa de este domicilio y con residencia en la 20 calle 20-20 de la zona 7, municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, quien porta el documento personal de identificación de PI con número de código único de identificación QUI 2020-220-0101, emitido por Registro Nacional de las Personas RENAP, e indica contar con número de teléfono 50-50-50 con el objeto de hacer su declaración testimonial en calidad agraviada, y la señora Dora Telma II Morales, de 60 años de edad, viuda guatemalteca, ama de casa, quien porta el documento personal de identificación de PI con número de código único de identificación QUI 5050-50050-0101, con el mismo domicilio de la persona antes consignada, con el objeto de hacer su declaración testimonial en calidad de testigo. Asimismo se encuentra presente la licenciada Gaviota Luz Cuscún, psicóloga, por lo que se procede de la siguiente manera. Primero, la compareciente indica que su esposo, el señor Amildo Amado López Ruiz, con documento de identificación personal de PI con número de código único de identificación QUI 6060-600-600101, y con quien tiene convivencia actualmente y no tenemos hijos en común, en día 20 de agosto de 2025, en horas de la mañana, llega su esposo, el señor Amildo Amado López Ruiz, con fuerte olor a licor, y después de no haber llegado a dormir a casa, quien llegó reclamándole que le diera de comer, pero esto motivó a alguno que comenzó a pegar con sus puños en diferentes ocasiones sin que se pudiera defender por ser el más fuerte que ella, y después de pegarle se fue a dormir sin recibir la comida que le reclamó servirle. Indica la agraviada que su mamá le gritó para que no le pegara, pero él no le hizo caso, y por eso ella desea que le deje en paz y terminar su relación. Segundo, en relación a los hechos mencionados, se presenta voluntariamente a denunciar a su conviviente Amildo Amado López Ruiz, porque el mismo día, después de haber dormido en horas de la tarde,
No recuerda exactamente la hora, volvió a solicitarle comida y sin provocación alguna comenzó a maltratarla verbalmente, indicándole que es una puta y mi madre también, dice. Indica literalmente en la declaración, empujándome para que saliera de la casa con mi mamá, tomándome a mí muy fuerte el brazo. Yo le dije que se calmara, pero sus reclamos fueron más fuertes, indicándome que me dejaría sin ni mierda, literalmente leído según la declaración de la denunciante. Y al no salir, mi mamá y yo nos pudimos meter en un cuarto de la casa para protegernos y después de un tiempo nos dimos cuenta que mi esposo salió de la casa, por lo que me dirigí hacia la comisaría de la Policía Nacional Civil más cercana y les conté lo que había pasado. Pero ellos me dijeron que solamente podían sacar a mi esposo si yo tenía medidas de seguridad a mi favor. Entonces ellos me trajeron acá. Tercero, la señora mamá de la agraviada, como testigo Dora Telma Dos Morales, declara literalmente: estuve con mi hija cuando sucedió esto porque vivimos en la misma casa, a ambas nos dio mucho miedo y sí, todo lo que se ha declarado yo también lo vi, es cierto. Cuarto, decláralo: yo quiero que derivado de estas agresiones por parte de mi esposo hacia mi persona se gira una orden de captura en su contra y desde ya me comprometo a colaborar con todas las diligencias que se necesite en el Ministerio Público. Quinto, se le pregunta a la compareciente: ¿puede indicar a qué se dedica el señor Amildo Amado López Ruiz? A lo que responde: lleva contabilidades. ¿Puede confirmar quién es la persona que la acompaña? A lo que responde: mi mamá. ¿Presenta alguna lesión visible de los hechos denunciados? Respuesta: solo en los brazos. ¿Con qué frecuencia ingiere licor el señor Amildo Amado López Ruiz? La respuesta: quincenas y fin de mes. ¿Sabe dónde podría encontrar a su esposo? La respuesta: supone que en la casa de su mamá, casa del lado derecho de su domicilio. A partir de esta denuncia, honorable juzgador, presentada, se solicita al juzgado de turno de primera instancia penal de delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y violencia sexual la aprehensión del señor Amildo Amado López Ruiz para quedar a disposición de las autoridades. Se presenta dictamen del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el cual indica que las heridas provocadas en la víctima son hematomas únicamente en los brazos, dictaminando que estas heridas necesitan más de 10 días para su recuperación. Asimismo, se presenta el dictamen psicológico que establece maltrato físico y lesión a agresión de cualquier tipo, maltrato psicológico que incluye humillaciones, insulto y conducta que afecta la estabilidad emocional de la víctima. Según el dictamen, existen consecuencias negativas y desajustes emocionales que resultan de experiencias traumáticas, manifestación en sintomatología de ansiedad de la víctima. Se presenta el informe también de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas, DICRI, el cual comprueba la veracidad de la dirección de la víctima y lugar de los hechos, y fotos del inmueble donde se llevó a cabo la agresión, sin encontrar prueba material de algún objeto que se haya usado para el maltrato o violencia denunciada. Asimismo, los investigadores del Ministerio Público individualizan el inmueble en donde sucedieron los hechos, así como el inmueble del sindicado. Muchas gracias, señor fiscal. Le pregunto al señor Amildo Amado López Ruiz: ¿entiende la declaración a cargo del Ministerio Público y su relación? Sí, señor juez. Gracias. Le pregunto nuevamente al señor Amildo Amado López Ruiz: ¿desea declarar ante la denuncia presentada? No, señor juez. Muchas gracias. Como ya le había indicado, señor Amildo Amado López Ruiz, en esta audiencia se determinará su situación jurídica y los derechos que le asisten, determinando si queda ligado a proceso por los delitos que le imputan en la denuncia presentada por el fiscal del Ministerio Público a través de la Fiscalía de la Mujer, que usted ya indicó que sí entiende su relación a los hechos y la acusación. Que a bien del sindicado se le dio la opción de declarar y usted se abstuvo, y al abstenerse de declarar es un derecho que no puede ser usado en su contra o perjudicarlo, según lo establece el artículo 16 de la Constitución Política de la República de Guatemala y los artículos 15, 81 y 85 del Código Procesal Penal. Le pregunto al señor fiscal, le concedo la palabra para indicarle a este juzgador si procede o no el proceso penal correspondiente. Gracias, honorable juzgador. Esta representación ha hecho un análisis de la carpeta ministerial conforme a la plataforma fáctica y documental de esta fiscalía y se tiene a la vista la denuncia de la señora Clara Bella Vida 2 M1111-2025-00000 Maimi, modelo de atención integral para las mujeres víctimas de violencia, y los daños físicos declarados por el imputado señor Amildo Amado López Ruiz. En orden de ideas para esta representación, los hechos antes expuestos se encuadran
En el delito de violencia contra la mujer, según el artículo 7, literal B, y artículo 3, literal L de la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, artículo 1 de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, y convenio ratificado por la República de Guatemala en las recomendaciones generales 19 y 35 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Estos son los elementos de convicción que tenemos a su disposición para la presente denuncia y quedan a disposición del honorable juzgador, y se liga al procesado al delito antes mencionado, con lo que establece el artículo 320 del Código Procesal Penal. Muchas gracias, señor fiscal. Abogado defensor. Escucho su defensa técnica a la denuncia presentada y por favor indicar el casillero electrónico para recibir notificaciones como su teléfono, por favor. Muchísimas gracias, honorable juzgado. Para recibir notificación, consigna el casillero electrónico SA4751201, asimismo el teléfono 7895-8956. Solicito al honorable juzgador el análisis de los hechos imputados para resolver a favor de mi defendido. Declaro que en defensa del delito que le imputan a mi cliente es falso. Es una persona honorable, prestigio, tiene un trabajo estable, no tiene antecedentes penales policíacos, acepto que ocasionalmente toma licor, pero no genera violencia alguna, porque de lo contrario ya estuviera con antecedentes, y lo realiza en un ambiente totalmente social. Y mi cliente colabora con este juzgado para aclarar su situación a la averiguación de la verdad según se establece el artículo 181 del Código Procesal Penal. Y se declare libre de peligro de fuga por los antecedentes que le preceden y no se le considere se considere según el artículo 262 del Código Procesal Civil, ya que él se siente responsable de seguir manteniendo económicamente su hogar y para ello necesita no estar encarcelado, por lo que solicito una medida sustitutiva de arresto domiciliario para que entrego al honorable juzgador los antecedentes penales y policíacos de mi defendido, 3 cartas de recomendación, carta de trabajo, facturas de servicio de energía eléctrica. Quedo atento a cualquier otro documento que necesite y quedo atento a la caución económica que corresponda al ingresar económico del demandado. Muchas gracias, señor abogado. Señor fiscal, ¿tiene alguna declaración que hacer con relación a la defensa? Por el momento no, honorable juzgador. Muchas gracias. Ok. Muchas gracias. Bueno, señor Amildo Amado López Ruiz, usted está en esta audiencia haciendo de su derecho constitucional de no declarar. No lo puedo utilizar o interpretar para poder perjudicarlo. Yo tengo que analizar en esta audiencia la denuncia del Ministerio Público, que hechos concretos que le imputan a la denuncia presentada, donde se ha denunciado que golpeó a su esposa y que se encontraba con olor a alcohol al momento de la agresión. Según la denuncia, su esposa presenta golpes en los brazos usados en defensa a sus golpes. Y esto incluye que su suegra presenció los hechos. Esta situación es reprochable para el Estado de Guatemala y es tan reprochable que existe una ley que asiste a las mujeres para este tipo de hechos. Para poder emitir este auto de procesamiento, es importante para este juez contralor que usted comprenda que debe existir elementos de investigación razonables y suficientes. En este momento, la declaración de su esposa no se ha podido desvirtuar y esté faltando a la verdad. El delito que se le está imputando
es violencia contra la mujer que se establece en la Ley de contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Artículo 7, literal B, establece comete delito de violencia contra la mujer quien en ámbito público o privado ejerza violencia física, sexual o psicológica. Y para la ley de prevenir y sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, el artículo 1, violencia intrafamiliar, establece la violencia intrafamiliar constituye una violación a los derechos humanos para los efectos de la presente ley y debe entenderse como cualquier acción u omisión que de manera directa o indirecta causare daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico o patrimonial, tanto en el ámbito público como en el privado, a personas que integren del grupo familiar por parte de parientes, convivientes o exconvivientes, cónyuges o excónyuges o con quien haya procreado hijos o hijas. Y con estos elementos encuentro un indicio suficiente y razonable de la participación, con fundamento según los artículos 8 de la Comisión Americana de Derechos Humanos, artículos 7, 8, 12, 206, 204 de la Constitución de la República, 323 y 329 del Código Procesal. Por lo cual, dicto auto de formal de procesamiento al señor Amildo Amado López Ruiz por el delito de violencia contra la mujer y en consecuencia quien juzga le procede los derechos y garantías que la ley establece según artículos 160 y 169 del Código Procesal Penal. Le cedo la palabra al señor fiscal para pronunciarse respecto a la medida de cohesión planteada. Honorable juzgador, la Fiscalía rechaza la medida sustitutiva solicitada según lo establecido en el artículo 8, prohibición de medidas sustitutivas. Ok, muchas gracias, señor fiscal. Defensa del acusado, ¿presenta alguna objeción a la declaración del señor fiscal? No presento ninguna objeción, señor juez. Muchas gracias, señor abogado. Da lugar la solicitud de la Fiscalía en aplicarse lo establecido en el artículo 8, prohibición de medidas sustitutivas de la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, relacionado a la solicitud de una medida sustitutiva. Señor Amildo Amado López Ruiz, ligarlo a este proceso penal no cierra un proceso, sino da origen a que el Ministerio Público inicie una etapa de investigación y haga un pronunciamiento en una nueva etapa que se llama intermedia. Con fundamento en lo regulado en el artículo 262, 263 y 264 del Código Procesal Penal, el juzgador resuelve no dar una medida sustitutiva. Señor fiscal, solicito su pronunciamiento respecto al periodo de investigación. Gracias, honorable juzgador. Esta Fiscalía considera que necesita de 2 meses para la investigación. Muchas gracias. Gracias, señor fiscal. Abogado de la defensa, ¿alguna objeción con lo indicado por el fiscal del Ministerio Público? No tengo ninguna objeción, señor juez. Voy a acceder al plazo de 2 meses con fundamento en el artículo 82 del Código Procesal Penal. Acto conclusivo se señala en audiencia intermedia para el 22 de octubre del 2025 en este juzgado, causa 23-42-322. Por lo cual, pues, lo establecido en esta audiencia, la finalizo siendo ya siendo ya las 0:15 del día 23 de agosto del 2025. Muchas gracias. Se levanta la sesión. O la audiencia. Perdón.